muy especial porque tenemos a un fotógrafo y una persona que se ha dedicado a estudiar la historia de la fotografía nacional y de Barquisimeto. Él es el director de la Fototeca de Barquisimeto, tiene una colección de fotografías fascinantes que, bueno, ustedes ya van a ver, pero cuando empiecen a estudiar van a conocer los trabajos fotográficos de muchos fotógrafos importantes que han dejado una huella dentro del mundo de la fotografía. Y eso es muy importante porque para ser un músico tienes que escuchar mucha música, para ser un cocinero pues tienes que conocer muchísimos sabores, y lo mismo pasa en la fotografía. Deben ver en el arte también, conocer distintas obras, distintos géneros pictóricos, y la fotografía pasa lo mismo, hasta el momento que ustedes van encontrando su propio camino, y eso se hace en un andar que a veces es largo, a veces es corto, depende de la persona. Entonces, bueno, por eso la clase de hoy es muy interesante, por lo menos para nosotros que nos gusta la historia de la fotografía, y esperamos que para ustedes también. Así que les presento a Carlos Eduardo López. Gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Uno de los trabajos más importantes que tiene Carlos Eduardo es la Fototeca de Barquisimeto, que es un ente que está resguardando nuestra memoria fotográfica desde hace más de 15 años, Carlos. La fototeca tiene exactamente en este momento 25 años. 25 años. Carlos ha pertenecido a movimientos de vanguardia en la fotografía regional desde hace muchísimo tiempo atrás. Tiene un trabajo sumamente interesante en su archivo personal como fotógrafo, y bueno, se ha dedicado últimamente a regalarnos y a mantenernos con la historia viva de nuestros pioneros en la fotografía, haciendo una labor encomiable. Ahorita están en la sede ubicada en Ascardio y tienen una exposición de la que seguramente les va a hablar ahora. Estén siempre al tanto, sigan de una vez a Fototeca de Barquisimeto en las redes sociales para que estén al tanto de todas las exposiciones, conversatorios, ponencias, etcétera, etcétera, porque es sumamente importante que conozcamos de dónde venimos para saber en dónde estamos. Entonces, sin más que decir, Y seguro haremos una visita guiada por el propio Carlos Eduardo para que conozcan la sede. Sería muy interesante para todos. Para todos. Bueno, todo tuyo el espacio, Carlos Eduardo, y una vez más, bienvenidos y bienvenidas a Cierca. Gracias. No, de verdad, encantado de estar aquí. Además que me fascina la mirada joven, la gente que busca también a través de la fotografía construir sus propios discursos, su lenguaje. Cuando uno lo primero que hace es preguntarse, ¿ustedes se han preguntado en alguna ocasión qué es fotografía? ¿De dónde viene ese término? Bueno, les cuento, aunque esto es bueno que ustedes se emparenten de una vez, porque al acceso a las redes y en forma muy precisa, vas a encontrar que la fotografía es un término de origen griego que significa escritura con la luz, escribir con la luz. La fotografía es eso, escribir con la luz. La fotografía escribe. La fotografía tiene varias particularidades. Ustedes hoy están adentrándose en el inicio de un ciclo que por demás les auguro enorme éxito y un destino extraordinario, además de la mano de profesionales como Ramón, como Marta, como la misma Isabel, como el grupo que se guarda acá en el CIECA, que han logrado determinar un rumbo educativo para la fotografía también, puesto que la fotografía tiene muy diversos destinos. Esa escritura con la luz, que es el término originario y la definición originaria del término fotografía,
fue logrado gracias a la búsqueda de la perpetuidad. Ustedes, cuando buscan fotografiar con sus teléfonos, con sus cámaras, están buscando trascender también el tiempo con esas imágenes, conservarlas, guardarlas, recogerlas. Hay un elemento muy personal que las atiene, que les impulsa a guardarlas y a conservarlas. Puede ser afectivo, puede ser filial, puede ser histórico también, o puede ser también un elemento documental. La fotografía como lenguaje tiene muchas vertientes. La fotografía, al igual que la escritura, es un lenguaje propio y tiene su simbología. La fotografía tiene una particularidad. Fue un escenario realmente de siglos para construirla. Para siglos les puedo decir que sería corto decirle que fue inventada o presentada como invento en 1839, que fue la fecha en que fue presentada oficialmente como un invento, que le regalaba Francia al mundo. Y escasamente en ese momento, en todo el mundo, habían alrededor de 18 personas que practicaban la fotografía. La fotografía no en el término que la conocemos, con esa practicidad, con esa, vamos a decirle hasta elegancia, porque la fotografía tiene un porte de elegancia indiscutible. Les digo que ustedes seguramente describen mejor a sus amigos y a su entorno familiar con fotografías que a través de palabras, puesto que nosotros estamos viviendo un momento histórico donde la imagen impera. La imagen es determinante, la imagen tiene una capacidad para dilucidar, diluir y terminar. Y en estos términos me refiero. Dilucidar, pueden ustedes desatar o resolver una controversia que tengan con un amigo o con una pareja. Pueden hacer una fotografía terminal. Pueden también dilucidar controversias porque pueden buscar indagar más allá de lo que ella en sí aparenta para ustedes, pero efectivamente representa. Pero a fin de cuentas, lo más importante es que estamos frente a un lenguaje que es novedosísimo, un lenguaje que se inventó exactamente como término para preservar, puesto que la fotografía no tenía otro fin cuando sus inventores, ella fue presentada en 1839 por Jean-Louis Mandé Daguerre, pero ojo, no es Daguerre propiamente el tenedor de la idea de la fotografía. Ya la fotografía tenía alrededor de 4 siglos atrás, donde venía desarrollándose como forma de perpetuar una imagen, un momento, un objeto. Y si lo atrasan, van a ver que fue a comienzos del siglo X, es decir, estamos hablando prácticamente, estamos en el siglo XXI, estamos hablando de 11 siglos de diferencia. Pero yo me prometí que no iba a entrar en un encuentro con ustedes, que son jóvenes apasionados, que quieren buscar en la fotografía también una suerte de camino. Y quería adentrarme más bien de cómo llegó ese objeto acá. En Barquisimeto, particularmente, vamos a remontarnos algo. La fotografía se presenta como invento en 1839 en Francia. La manejan en ese momento 18 personas. 18 personas efectivamente manejaban en 1839
método de preservación o imagen. El término daguerrotipo, que fue el primero que lo calificó, se identificaba con su inventor, Jean-Louis Mandé Daguerre, que imprimía sobre láminas de cobre. Eran las primeras impresiones. Luego, estas láminas de cobre fueron suplantadas por otros objetos, fueron suplantadas por láminas de metal que llamaban ferrotipo a partir de su base. Luego también se lograron impresiones en otra multiplicidad de objetos y de formas, como vidrios, como cuero. La fotografía era simplemente un elemento. Sensibilizar una base, lograr una impresión y hacer que esta se perpetuara en el tiempo. ¿Cómo se logra ese proceso? La fotografía es un proceso que está vinculado a dos ciencias clave, la química y la física. Y en el desarrollo de ambas van a conseguir el origen de la fotografía, puesto que la fotografía tiene un principio químico por todos los componentes que se utilizaban y tiene un principio físico por la óptica. La fotografía está muy emparentada con ramas del conocimiento científico como la astronomía. Los mismos astrónomos que buscaban adentrarse en el espacio contribuyeron enormemente a la definición del término de la fotografía y además a la purificación. Algo que seguramente les va a llamar la atención porque ustedes son, además los veo todo, un público joven que debe estar siempre buscando dónde yace la mejor óptica, dónde están los mejores grupos de lentes, las mejores cámaras. Pero le escuché a Ramón ahora decir algo muy importante, que no era simplemente el equipo, sino efectivamente la intencionalidad la que puede construir ese discurso como a fin de cuentas es la fotografía, puesto que la fotografía es un discurso. Miren, donde ustedes lo busquen, en cualquier elemento de los que están acá y que ilustran las paredes, existe un discurso. Existe un discurso que busca perpetuar a un grupo, busca perpetuar un momento, busca intervenir inclusive en la imagen, busca reconfortar la imagen y recrearla, busca crear otro tópico. Y el lenguaje se basa en eso. El escritor también procura siempre escribir algo nuevo, de forma diferente, novedosa, que lo vincule con el tiempo que vive y también recrea a su lector. En este caso la fotografía busca también algo emparentarse con eso, que es más que agradar, construir un lenguaje propio que no solamente lo particularice. En este sentido de particularizar es muy importante. Hay fotógrafos que crean una suerte de lenguaje tan particular que en cualquier momento que ustedes vean imágenes de él van a poder catalogarlo e identificarlo. Hace poco ustedes presentaron una conversación con un gran fotógrafo representando las nuevas generaciones, Ramón Martínez. Eso tuvo lugar allí en el Idotel, ¿verdad? Una conversación muy agradable, muy amena, donde Ram, que es su nombre artístico, calificaba la fotografía y mostraba su trabajo. Su trabajo es una suerte de introspección entre sus orígenes, sus dislates como diseñador y la confluencia de estos elementos. Y resulta que ustedes una fotografía de Ram, que la vean en cualquier revista o en cualquier
elemento publicitario o en una valla, en el acto los ata con el autor, puesto que los autores van construyendo un lenguaje que los identifica. ¿Qué tan valioso puede ser eso que los identifique un lenguaje? Pues es muy importante, porque los viene a caracterizar. No los va a hacer uno más del montón, sino que lo va a hacer esa persona que cada uno de ustedes es particularmente, que cada uno de ustedes quiere decir. Porque estoy seguro que ¿cuántos son? Son 6, 10, 12, bueno, y los otros, pero esta docena de jóvenes que, ante los que estoy, todos tienen visiones diferentes, orígenes diferentes. No quiero decir en cuanto a clasificación, sino que culturalmente han ido formándose de forma muy particular. Y resulta, a fin de cuentas, que ese lenguaje, que es la fotografía, los traduce. La fotografía son ustedes, son lo que han visto, son lo que han leído, son lo que han conocido, lo que han rodado, los países que han viajado, el mundo que les espera. Es más, sin necesidad de buscar mundo, el fotógrafo los construye. El fotógrafo tiene una gran particularidad, que es capaz de construir el mundo ajeno, el mundo que no ha llegado, que no ha conocido. Y uno de los principales alicientes que tenía la fotografía era ese, descubrir el mundo, puesto que en 1839 no existían los aviones que nosotros tenemos, no existían las facilidades de comunicación con las cuales contamos, y la fotografía atrapaba universos para que la persona los conociera, se adentraran en él. Esa es una de las virtudes de este novedosísimo lenguaje. Pero para no desarrollar un discurso sobre la semiología, que es prácticamente la hermana que interpreta la fotografía, yo quise centrarme en Barquisimeto, la ciudad que estamos pisando, la ciudad que ustedes viven, en la ciudad en la cual se desarrolla. Les cuento, mi nombre es Carlos Eduardo López Falcón. Yo soy presidente de la Fundación Fototeca de Barquisimeto, una organización que creamos en el año 2000 con miras a preservar el patrimonio fotográfico e iconográfico de Barquisimeto. Nosotros en ese momento nos percatamos que muchísima de la historia fotográfica se estaba perdiendo, se estaba diluyendo. Barquisimeto no tenía ni conciencia de dónde venía. Y ese grupo de fotógrafos, cronistas, investigadores, que con el tiempo ha ido moviéndose, movilizándose, cambiando, renovándose, acordamos algo. Esto no era un club de fotógrafos, no era un club para la promoción de las personas que estaban allí. Estaba dirigido particularmente a la recuperación, preservación y estudio de la memoria fotográfica del Estado. Para mí es un orgullo pertenecer a esta organización, de la cual soy parte, y les puedo decir, para luego adentrarme en el tema. La Fototeca de Barquisimeto la creamos en el año 2000. En el 2002 la registramos legalmente y la constituimos con un grupo de 25 originales que representaban la pelea de un tigre y un toro. Práctica que para ustedes puede ser inverosímil, pero eran prácticas en los pasatiempos de Barquisimeto en 1953. La fotografía la había realizado un fotógrafo llamado José Rafael Yepes, firmaba Yepes aquí en el borde, y él había registrado este evento que por demás era común como pasatiempo,
Al barquisimetano tenía varias pasiones. El cine, a comienzos del siglo XX, a finales del XIX, de que se introdujo, las peleas de animales, que eran por demás comunes, y esta pelea con la que conformamos en primer momento la fototeca de 25 fotografías, fue la última pelea de animales que ocurrió. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Fue la última pelea de animales que ocurrió en Barquisimeto en 1953. Las proscribieron luego. El gobierno de Marcos Pérez Jiménez, la Junta de Gobierno en ese momento, prohibió las peleas de animales. Era por demás cruel, pero díganme ustedes, ¿qué harían ustedes con el Coliseo Romano? Lo derrumbarían, porque allí mataban cristianos. No, precisamente la historia se basa en eso, en preservar. Y bueno, de esas 25 originales, la fototeca hoy, en el año 2025, cuenta con un reservorio de 980.000 originales. 980.000 originales de autores del estado Lara, del derredor de Centro Occidente y de algunas otras regiones del país, pero principalmente de Barquisimeto. En Barquisimeto el asombro es este, que a Barquisimeto todo llegaba con cierta tardanza. En 1839 se presenta como invento. En 1840, un año después, de los 18 fotógrafos que les digo que ejercían en Europa, principalmente el tema de la fotografía y del daguerrotipo, un año después, en 1841, habían 22.000 fotógrafos en Norteamérica y todos tenían estudios y estaban haciendo. La fotografía se popularizó de una manera asombrosa. Ya de 1841 llegó también a Caracas. La fotografía, la llegada a Venezuela fue simpaticísima, porque el primero que la trajo, Antonio Damirón, compró una cámara en Francia y la trajo para introducir el invento. Eso era una novedad. La embarcó, la cargó en una yunta de animales que la iban a transportar de La Guaira a Caracas, y en el trayecto se le perdió la cámara. Y el pobre hombre duró más de 2 meses publicitando y solicitando la recuperación de aquel equipo desconocido para todos. Y nunca la consiguió. Tuvo que esperar algo así Caracas, como unos 6 meses, para que aparecieran los primeros fotógrafos viajeros, puesto que algo que caracteriza la fotografía como un elemento clave y que lo van a encontrar a través de su historia, es que quienes nutren, quienes colman la fotografía, son viajeros que consiguen el invento, lo toman, aprenden el oficio y comienzan a girar por todo el mundo, Pero nosotros tenemos una atadura con la fotografía eminentemente occidental. Occidental, quiero decir que ustedes bien saben que hay 2 mundos, el occidental y el oriental. En Oriente, en la zona de Arabia, de Persia, de Irak, los principios ópticos se desarrollaron de una manera muy particular. Y nosotros tenemos una visión etnocentrista, es decir, nuestra visión viene de las grandes potencias que nos han dominado y nos han inoculado todo un sistema de ideas que prevalece hoy en día. Ese sistema de ideas caracteriza también el conocimiento de la fotografía. Saben que como nosotros éramos un reino absolutamente español, bueno, a excepción de Brasil, que tenía una influencia de Portugal, y de Estados Unidos, de Gran Bretaña, pero la fotografía llega, el primer país que llega a
a América es a Brasil. Llega a Brasil. Y en Brasil se consigue además con un grupo de fotógrafos que traía la corona portuguesa a penetrar y a documentar el imperio. Pero también se desarrollan prácticas rudimentarias que son las que vienen a caracterizarla. El primer fotógrafo que sabemos que existió en América hoy en día fue nada más y nada menos que un brasileño que utilizaba métodos muy rudimentarios. Empezó a explorar la fotografía, acuñó el término de fotografía y él no sabía que años después iba a ser presentada como invento mundial. Lo cierto es que la fotografía tiene una historia muy particular y yo lo invito a adentrarse en ella. Es muy importante porque ustedes están iniciándose en un oficio que es importante que conozcan sus antecedentes, puesto que de lo contrario en algún momento se pueden tropezar con un balón o con un cuadrado y pueden pensar que inventaron el cuadrado o el balón. Y eso realmente ya ha sucedido, ha ocurrido. En Barquisimeto, nuestra ciudad, ocurre algo muy particular. Vamos a ver la primera. Gumersindo Jiménez de Medina era un escribano, fue gobernador de Barquisimeto, de la provincia, de la Diputación Provincial de Barquisimeto. Nació en San Luis de Coro. Se vino a la ciudad, se lo trajo su familia, puesto que en Coro centenariamente ocurren unas grandes hambrunas, producto de la sed, que las atacan cíclicamente. Cada 100 años ocurren etapas de sequía que se prolongan por 7 u 8 años. Si ustedes alguna vez han viajado a Punto Fijo, que me imagino que muchos de ustedes han viajado, van a conseguir por la carretera un monumento que se llama el Monumento de las Ánimas de Guasare. Ese Monumento de las Ánimas de Guasare es un monumento a las personas que huían efectivamente de la época de sequía que ocurría cíclicamente cada 100 años. Y las personas se iban huyendo y se dirigían a Coro, se adentraban en la sierra, se dirigían a Churuguara, se venían a Barquisimeto, se iban a la costa. Pero él fue uno de esos migrantes. Él llegó muy joven acá, pero tiene una particularidad. Siendo escribano de nuestro prócer, el general Juan Jacinto Lara, fue diputado a la constituyente de 1846 y en Caracas compró una cámara de daguerrotipo y se la trajo a Barquisimeto. Y aquí en Barquisimeto comenzó a hacer las primeras imágenes y tiene algo muy particular. Hizo levantar una tarima en un monumento llamado el Monumento de Tierrita Blanca, que es actualmente la Plaza Macario Yepes. Aquí mismo, frente a la UCLA. Ahí reciben a la Divina Pastora cada vez que viene. Bueno, en 1856 estaba Barquisimeto padeciendo una epidemia de cólera. Esa epidemia de cólera había diezmado a la población. Y ocurre que el piadoso José Macario Yepes decide traer a la imagen de la Divina Pastora y a una cruz que estaba en la iglesia de la Concepción para pedir el fin de la epidemia. Este personaje erigió una tarima, colocó una cámara de cajón y desde allí
logró las primeras fotografías de la primera visita de la Divina Pastora a Barquisimeto el 14 de enero de 1856. Tienen la particularidad no solamente de haber introducido la fotografía años antes, sino de haber registrado ese evento. Ahora, ustedes me van a preguntar, ¿y dónde está esa foto? La verdad que yo tengo algo más de 40 años buscándola y no he podido dar con ella, se lo juro. Ese es uno de los mayores retos de mi vida. Y no pierdo esperanza de que algún día aparezca. Ciertamente, Gumersindo Jiménez Medina es el introductor y el primer fotógrafo que conoce Barquisimeto. Podemos enviar fotos. Yo les voy a mostrar algo. Esto era lo que realizaba Gumersindo Jiménez Medina. Eran ferrotipos cubiertos con láminas de fantasía italiana, que era la presentación. Esta era la impresión sobre metal, sobre hierro. ¿Cómo así? Lo sensibilizaban con cloruro de plata y lo imprimían con potasio después de una exposición. Ojo, esas exposiciones requerían alrededor de 16 minutos y los modelos tenían que estar emplazados en lugares estáticos y rígidos. Detrás de estos sujetos hay todo un andamiaje que ustedes quedarían asombrados. Sostenes de cuello, de cabeza, formas inclusive para darle rigidez al sujeto para que no se moviera, puesto que la exposición eran sumamente prolongadas. Esos tiempos de exposición se fueron depurando a través de principios químicos y físicos, a través de la modulación de los cristales, la depuración de la óptica y la depuración de los procesos químicos. Vamos a ver una siguiente. Vamos a ver a Jesús María González, que fue realmente, le hablaba del anterior, de Gumersindo Jiménez Medina, pero es que Jesús María González fue el primer fotógrafo de Barquisimeto. Él nació aquí en Barquisimeto y se inició en la fotografía y tiene otra particularidad que es muy importante que ustedes la conozcan. Gumersindo Jiménez logró el registro de la primera visita de la Divina Pastora, pero este señor, un visionario completo, forjó y montó la primera escuela de fotografía de Venezuela en 1886. Nunca en la historia de la fotografía en Venezuela va a conseguir un antecedente tan claro como el de Jesús María González. Jesús María González no solamente era un fotógrafo viajero, en libros de Colombia, en libros de Mérida, de Trujillo, de todo, van a ver la presencia de este personaje, que además, aparte de todo, era un exquisito fotógrafo. Él se casó con una canoreña y tuvo un hijo que continuó con su trabajo y perpetuó inclusive la escuela de fotografía. Esa escuela feneció en 1926, es decir, que esa escuela duró activa alrededor de 40 años y formó a muchísimas fotógrafos. Entre eso, a uno de los imanes de esta escuela, que es Amaury Cordero. Amaury Cordero aprendió fotografía gracias a Jesús María González, como lo hizo Palestrini, como lo hizo Reyes Llanes, como lo hicieron un grupo de fotógrafos que vamos a ir viendo. Vamos a ver la siguiente. Enrique Abril es un precursor del fotoperiodismo, uno de los fotógrafos más importantes de Venezuela. Enrique Abril tiene una particularidad que fue el primero y el único que se adentró en los interiores del país y registró los estragos que las guerras habían realizado en el país, en Venezuela. Les hablo en el siglo XIX, en 1880 y tanto. Enrique Abril aquí aparece con su esposa María Lourdes Ugüeto.
porque de casualidad, en este momento, en la fototeca de Barquisimeto, estamos exhibiendo un grupo original de obras de Enrique Abril, que los invito para que vayan. De forma, la entrada es totalmente libre, la fototeca está ubicada en Ascardio y actualmente presenta un conjunto de originales de Enrique Abril y originales de Barquisimeto, de Puerto Cabello y de otras regiones del país. Enrique Abril se adentró en Venezuela en momentos en que el retrato preponderaba. Todos los anteriores, que le puedo señalar con certeza, eran retratistas, eran fotógrafos de rostro. Enrique Abril vino a hacer los primeros documentos grupales. Bueno, hay un estudioso de la fotografía llamado Antonio Padrón Toro, autor de un libro sobre Enrique Abril, que él califica como el Cinto Jiménez de Medina, y a su fotografía desconocida, que no le hemos ubicado, de la Divina Pastora, como la primera registro de multitudes en la historia de la fotografía en Venezuela. Porque todo lo que van a ver al comienzo de la fotografía son retratos de personas. Todo era. ¿Y por qué? Había varias razones. La fotografía era costosa. No todo el mundo podía pagar una fotografía. Estaba en manos de fotógrafos viajeros. La sociedad venezolana en ese momento estaba absolutamente dispersa. Las ciudades no poseían la concentración que en este momento. Les puedo decir que hasta 1940, es decir, hasta el siglo pasado, Carora, El Tocuyo y Barquisimeto tenían la misma población idéntica, 80.000 personas. Todo. Luego, posteriormente, eso se fue modificando por diversos factores, la centralización política que se desarrollaron. Pero el caso de Enrique Abril es muy particular. Enrique Abril fue fotógrafo de una revista famosísima llamada El Cojo Ilustrado. La tienen que buscar porque es un referente de la fotografía en Venezuela. Su antecesora era El Zulia Ilustrado, que fue la primera revista que circuló con fotografía en Venezuela. Y la siguió El Cojo Ilustrado, que se editaba en Caracas. Y entre ese grupo de fotógrafos contaba con Enrique Abril. Tienen una oportunidad extraordinaria de ir a ver esa exposición, aparte de esta abierta de lunes a viernes, de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. La entrada es totalmente libre. Por cierto, le hice llegar el catálogo de esa exposición que su profesora se los va a distribuir y que de acceso gratuito. El catálogo de la exposición de Enrique Abril. El próximo jueves, el curador de la exposición, el doctor José Alfredo Sabatino Pisolante, presidente de la Academia de Historia de Carabobo, va a ofrecer una charla también de manera gratuita y una visita a la exposición, una visita guiada, de la cual los invito de una vez. El próximo jueves 29 a las 4 de la tarde, entrada totalmente libre. Retomando el tema de Enrique Abril fue uno de los principales documentadores de la fotografía. Nació en Libertad de Barinas y cuando se dirigía al centro, teniendo 20 años, llegó a Barquisimeto y como novedad aprendió fotografía con Antonio Insausti, un fotógrafo que estaba aquí en la esquina de San José, de la iglesia de San José, y ahí comenzó su definición, comenzó el oficio fotográfico. Aparte de eso, montó una fábrica de sellos de caucho, que por común que ustedes puedan considerar, en ese momento era una novedad extraordinaria. Sellos de caucho para imprimir bolsas, para imprimir papel, para imprimir sacos. En la exposición que presentamos en Ascardio, tenemos un original, un sello original de Enrique Abril, de la fábrica de Enrique Abril, que tiene 131 años y se utilizaba para imprimir sacos de fique, puesto que los principales productos que nosotros
producíamos café, papelón, todo, y salíamos para exportación a través del ferrocarril inglés. Estaban distinguidos con sellos, en sacos de fique, es decir, de Nequén, de Cocuiza. Y estos sacos eran impresos con sellos manuales, que este señor, junto a Antonio Insausti, producía en la esquina de San José. Vamos con el otro. Aquí van a ver una fotografía extraordinaria. En 1904, estando acá en Barquisimeto, 1904, es decir, ¿estamos en qué año? 2025. Bueno, esta fotografía tiene 124 años. Este es un original de Enrique Abril. Santuario de la Paz. Si ustedes les tienen que pegar en algún momento eso, ¿verdad? Ustedes saben dónde está ese Santuario de la Paz. En la carrera 16 con la calle 29. La Iglesia de la Paz. ¿Alguna vez han pasado por ahí? Lo que pasa es que esta iglesia, este Santuario de la Paz, que en este momento está recibiendo a la Divina Pastora, porque también, miren, aquí pueden ver la imagen de la Divina Pastora. Él lo registra en 1904 y este santuario fue afectado seriamente por el terremoto de 1950. En 1950 hubo un terremoto que le dio otra conformación a la tipología y al entorno del estado Lara. Es conocido como el terremoto del Tocuyo, pero afectó mucho a Barquisimeto, afectó muchos templos. Y ahorita van a ver que es una iglesia con dos puntas piramidales. Esta tenía más bien un perfil gótico para su momento. Enrique Abril lo registró. Enrique Abril registró las lagunas de Barquisimeto, que ustedes no se pueden imaginar, pero Barquisimeto, siendo una ciudad tan relativamente que padece tanto de sed, que pasamos tanto trabajo con el agua, lo puedo decir yo que vengo de pasar casi un día sin agua. Y en todos lados aquí había lagunas. Miren, donde está la Plaza La Mora, que la tienen que conocer, no puede ser que han pasado ese ritmo ahí en la calle, exactamente carrera 22 con la calle 24. Si ustedes pasan por allí, es bueno que observen. Una virtud del fotógrafo: observar, ver, contemplar primero. Van a ver que las aceras son enormes allí en esa esquina. Hay aceras muy altas, puesto que allí siempre existió una laguna, y esa laguna la drenaron, pero cuando hay una temporada de mucha lluvia, tienden a aflorar nuevamente las aguas. En La Mora había una laguna. En Patarata, te lo voy a decir, hay un centro comercial que está allí por la cercanía de Niños Cantores. Conocen la organización Patarata, ¿verdad? Ustedes han observado que vienen por la avenida Libertador y hay cierto desnivel cuando entran a Patarata. Ese desnivel es producto de que allí hubo una laguna que se extendía desde la Concordia hasta donde está hoy la Universidad Fermín Toro. Esa era la laguna de Patarata. Esa laguna también la dragaron. Y la obra de Enrique Abril, en la exposición que les refiero, van a conseguir varios de esos testimonios de lo que fue Barquisimeto, no hace 300, 200 años, hace 100 años. Pero todo eso del urbanismo se fue apoderando de todos esos espacios. Es decir, aquí vamos a ver que la fotografía no solamente es un testimonio, un documento, sino también un argumento para conformar un discurso que va más allá de lo visual. Se involucra con los estudios geográficos, geológicos, históricos. La fotografía no solamente es a capricho un lenguaje, es un argumento, genera argumentos. Podemos ver la siguiente.
un fotógrafo muy importante, Felipe Ponte. Este original lo conservamos en la fototeca, es una copia albuminada. Se llama albuminada porque en un principio era claro. El fotógrafo, como carecía de papel fotográfico en esa época, sensibilizaba el papel para imprimir. Estamos hablando de la llamada época analógica. Y él agarraba un papel más o menos casi del tamaño de esta pantalla, cuidado, es un poco más largo. Le colocaba albúmina, clara de huevo, batía clara de huevo y le colocaba el papel. Luego hacía un soporte con diversos productos químicos, de lo que no quiero ahondar, y hacía la impresión. Por supuesto, obtenía una copia directa, un original único. Estamos hablando de que todas estas copias son originales únicos. Podemos ver la siguiente. Felipe Ponte. Mateo II Viera, no solamente Barquisimeto producía fotógrafos, Mateo II Viera, fabricante de juguetes, barbero, viajero, era de Sanare. ¡Ay, qué maravilla! Mira, tiene un precursor de la fotografía del Estado Lara en Sanare. Mateo II Viera, barbero, fabricante de juguetes, todavía lo conserva vivo la memoria de Sanare, puesto que fue uno de los fotógrafos principales del Estado Lara. Aquí aparece un retrato que le hizo el señor Daniel Garaterón Poix, un fotógrafo chiboreño, muy importante. Vamos a ver la siguiente, por favor. Cardotti González. Jesús María González, como fotógrafo viajero que era, iba estableciendo sucursales en todo el país y en todo el interior. Y en el Tocuyo presentó una asociación con el fotógrafo Enrique Cardot. Ese Enrique Cardot junto a su esposa, fotografiado por Jesús María González. Eso es un original que lo conseguí en el Tocuyo y lo conseguí desgarrado. Viene digitalizado de aquí, de base del oficio. Podemos ver el siguiente, por favor. Felipe Ponte es un fotógrafo fundamental. Introdujo los decorados. Felipe Ponte fue el primero que colocó telones de fondo y objetos no animados para exaltar la fotografía. Es decir, utilizaba caballitos de madera para fotografiar niños, utilizaba telones que representaban paisajes desconocidos, y fue un tipo muy exitoso, de origen dominicano. Llegó aquí más o menos como en el 1915 y se estableció al lado del mercado Altagracia, donde tenía su casa y su estudio. Y fue muy conocido. Uno de los principales fotógrafos, también murió aquí en Barquisimeto. Podemos ver el siguiente. Amable Cordero. Amable Cordero es un pionero de la fotografía en el Estado Lara. Aprendió fotografía con los hermanos González, con Jesús María González. Aquí aparece con su esposa y entrevistado por el periodista Esteban Rivas Marchena para un periódico que circulaba en la década del 50 llamado Última Hora. Pero lo mejor, esta fotografía es simpaticísima a mi parecer, porque doña Carmen, la esposa, segunda esposa de Amable, le está mostrando al periodista con grandes parpados originales de las películas. Lo está pasando con la mano así como tal, y él está mostrando uno de las cámaras que utilizaba. Es decir, para nosotros actualmente un fotograma de esa época es una cosa invaluable que la guardamos en cliché, en estuches especiales. Miren el desparpajo como que lo mostramos, y andaba buscando el fotograma que le interesaba. Amable Cordero montó los primeros estudios cinematográficos que se conocieron en Barquisimeto. Bueno, pasó el siguiente. Y por cierto, abajo, en la entrada, ustedes cuando suben las escaleras hay una foto de Amabilis, claro, una cámara de Amabilis. Y esas fotos que están aquí en la cartelera son de Amabilis. Así también. es. Y esta es una foto de lo que eran los estudios cinematográficos Lara, que los fundó Amabilis Cordero.
estaban en la carrera 19 por la calle 42. Fueron los primeros estudios cinematográficos privados del occidente venezolano. Amable Cordero, indudablemente, era un hombre de avanzada. Y no solamente la fotografía y el cine le deben muchísimo, sino también el país, puesto que fue un impulsor. Gracias a Amable Cordero, nosotros hay una construcción de un mito que prevalece acá. En 1925, el hermano Nectario María, un famoso docente del Colegio La Salle, investigador, paleontólogo, un tipo muy completo, cartógrafo, escribió un libro llamado Los Milagros de la Divina Pastora. Y Amable Cordero agarró el libro y lo llevó al cine. Convirtió el mito en realidad. Primero, el hermano Nectario María agarró la historia de la Divina Pastora y la redactó. Y exalta también el papel que juega Macario Yepes allí. Pero quien lo vivifica a través de una película llamada Los Milagros de la Divina Pastora es Amable Cordero. Los invito en el canal de YouTube de la Fototeca, pueden ver todas las películas de Amable Cordero. Tenemos 16 películas de Amable Cordero disponibles, entre ellas Los Milagros de la Divina Pastora, que les va a interesar. Y además que ustedes que se están iniciando van a poder disfrutar de la creación de un ícono, sin duda alguna, de la fotografía y el cine en la herencia. Y les va a permitir adentrarse en el conocimiento de nuestra historia. Podemos ver el siguiente. Un fotógrafo importantísimo, Alfonso Alvarado, retratado por Federico Marchena. Federico Marchena fue un fotógrafo dominicano, igual que Felipe Ponte, muy importante. Realizó realmente retrato, toda esa, la caracterización de la obra de Marchena es clave, puesto que trabajaba con virados, que así se llaman esas tonalidades. El sepia, por ejemplo, que este es el caso del sepia, pero él trabajaba con azul diamantino, con oro, con tonalidades muy diversas que se le daban a la fotografía. ¿Cómo se lograba eso? De forma muy simple. Se obtenía la fotografía, luego se retiraba el fondo de impresión y a través de viradores, que podían ser azules, en este caso sepia, oro, de muy diversas tonalidades, se le daba la tonalidad que el fotógrafo ofrecía. Ese era un momento en que no existía la fotografía a color. La fotografía a color se introduce a finales del siglo XIX y se populariza en la década del 50 realmente. Vamos con el siguiente, por favor. Les traigo también una colección de algo que es clave para entender a Barquisimeto. Esta fotografía del coro de los doctores fue una serenata que le ofrecieron, le decían el coro de los doctores porque todos eran letrados, abogados y médicos. Le ofrecieron una serenata a Aquilino Juárez. Aquilino Juárez, por el que lleva el nombre del Teatro Juárez de Barquisimeto. Aquilino Juárez fue presidente del Estado y era un tipo de avanzada, hizo obras muy importantes para el Estado. Y al término de su mandato, todos estos caballeros de la sociedad barquisimetana se reunieron y le ofrecieron una serenata. El común los llamó el coro de los doctores, porque todos por la característica que eran médicos y letrados. Pero esa orquesta duró solamente un día, una noche, la noche del concierto. Al término se disolvió. La fotografía la logró Jesús María González, el fotógrafo que estoy aludiendo. Vamos con la siguiente. La creación de la Orquesta Mavari, que es un ícono musical en el estado Lara, y todavía existe. Esta fue la noche en que se crea la Orquesta Mavari, un 31 de diciembre de 1896. Y esa fotografía es un tesoro de la ciudad, puesto que rememora la presencia de uno de sus íconos más importantes a nivel de la música.
puesto que ustedes bien saben que una de las características de Barquisimeto y del Estado Lara es llamar la ciudad musical de Venezuela. Pero ¿de dónde viene esa particularidad? Esa particularidad viene de toda una tradición que se ha ganado a lo largo de años, de siglos, y que anteriormente el coro de los doctores lo refrendaba. Y ahora esta fotografía de la Orquesta Mavare, una orquesta viva, presente, hoy acá lo reivindica. Mostremos la segunda, que aquí venimos con algo extraordinario. A mi parecer, esta es una de las fotos más hermosas de las colecciones que se guardan. Esta es la Gran Orquesta. La Gran Orquesta se reunió en 1922, una noche. Estos eran músicos que todos venían del interior del estado, eran agricultores, ganaderos, personajes muy diversos, que tenían en común que eran músicos. Y el general Rafael María Velasco, presidente del estado en ese momento, construye la nueva sede de la gobernación, que es donde está actualmente la actual gobernación, casualmente, y trae nada más que este personaje que está aquí, el único extraño a Barquisimeto, que era el padre de Aldemaro Romero, un reconocido músico. Lo trajo de Valencia para que dirigiera esa audición. La Gran Orquesta estaba conformada por músicos de todos los municipios del estado Lara. Luego del término del concierto, que duró 18 horas, todos regresaron a su lugar de origen. Duró una noche también. La fotografía es de Luis Valera Sotel, un fotógrafo que vivió 107 años y en ese momento tenía 22. Su padre aparecía componiendo allí. Les voy a contar que buena parte de esos instrumentos son piezas incunables. Allí, por ejemplo, está Pablo Arnoldo Olivero de Guarico, que aparece tocando un violín Stradivarius. Aparece las flautas transversas, venían de Italia, de Escocia. Eran instrumentos valiosísimos en cualquier momento de la historia. Pero eso reivindica la conformación de capital musical de Venezuela que le ha indicado siempre a Barquisimeto. Vamos por la siguiente. Otro, la Coral Armonía. Esto es muy importante porque yo estoy ante un público prevalentemente femenino. Esta fue la primera orquesta femenina de Venezuela, fundada en el Tocuyo por el profesor José Ángel Rodríguez López. La fotografía de Lino Zárate Bracamonte, un fotógrafo tocuyano, pero algo simpaticísimo. El profesor José Ángel Rodríguez López sembró de música del estado Lara. Sus nietas son las fundadoras del coro de campana, del coro de Manos Blancas, es decir, Montserrat Coloma Rodríguez es nieta del profesor José Ángel Rodríguez López. Las directoras del coro de campana son nietas del profesor José Ángel Rodríguez López. Es decir, de aquí viene la tradición. Y cómo puede la fotografía enlazar esos momentos fundamentales de nuestra historia, reconfortarlas y hacerles ver que eso no era una ficción, no era un decir, era una realidad, absolutamente. Vamos con la siguiente. Otra maravillosa fue la época del jazz que vivió Barquisimeto. Que ustedes dirán, bueno, esos festivales de jazz que se montaban en Barquisimeto, ¿dónde venían? Venían de una pasión extrema que ha tenido Barquisimeto con la música. Y hoy quise hacerles una presentación muy vinculada al tema musical, puesto que esta fotografía es de la Llaman Mavare, firmada por Evaristo Reyes Llanes en 1932, donde ven a un grupo de músicos por demás. Este es un niño, eran jóvenes todos, realmente eran jóvenes, y es aparte de la extraordinaria fotografía, da cuenta también reivindica el papel que tiene el estado Lara como un semillero musical, no por casualidad, de aquí partió el germen del sistema. Vamos con la siguiente. Otra fotografía, pero esta vez nos mudamos al pueblo, que pasamos por Quibor, pasamos por Sanares, ahorita vamos a Guarico.
puesto que la llaman Simón Casteón, que es una fotografía de Andrés Casteón. Esta orquesta es de Guárico, municipio Morán del estado Lara. Las estrebaciones del Piedemonte andino eran también practicantes y apasionados del jazz. Vamos con la siguiente. Enrique de Lima Domínguez, a mi parecer, uno de los fotógrafos más importantes que ejerció en Barquisimeto. Llegó aquí en 1946, montó un fotoestudio frente al Teatro Juárez y es de verdad uno de los referentes más importantes de la fotografía y el cine en Venezuela. Cuando Amable Cordero estaba haciendo cine aquí, él estaba haciendo cine en Caracas con los hermanos Rivera. Puedes pasar la segunda para mostrar una foto de él, una foto de su autoría. Miren la casualidad, escogí esta fotografía porque este personaje es Elsie Álvarez. Es que era la casualidad que nosotros estamos en la casa de Elsie Álvarez. Esta casa, aquí vivía Elsie Álvarez. Esta es la casa de los Álvarez. Elsie Álvarez fue bailarina del ballet de Carmina Guevara, de su prima, y aparte de eso, fue fotografiada por Enrique de Lima. Ojo, esto es una fotografía colorizada. Es una fotografía en blanco y negro que él colorizaba, pintaba. Eso está, yo no sé dónde termina uno y comienza otro. ¿Qué es mejor, si la fotografía o la pintura que verdaderamente representa allí? Pero la candidez, el logro de ellos le da cuenta del nivel plástico, estético que había logrado Enrique de Lima Domínguez, un precursor de la fotografía en Venezuela y en el estado Lara particularmente. Vamos con el siguiente. Elio Taiza. Elio Taiza venía de Beguma, de aquí de Carabobo, y se instaló acá. Llegó como práctico dentista y fotografió toda la sociedad barquisimetana de mediados del siglo XX. Es quizás el fotógrafo social más importante que ha tenido Barquisimeto. Y también fotografió escenas culturales muy importantes. Muéstrame la siguiente. Les voy a mostrar una. Pastorcita en la Plaza Lara, fotografía de Elio Taiza. En 1937 estaba llegando a la Divina Pastora, a la Plaza Lara, a la antigua Catedral San Francisco. Y aquí van a ver una fotografía lograda por Elio Taiza de todo ese cordón de pastorcitas, la imagen de la Divina Pastora y lo que queda de nuestro corredor histórico o llamado zona colonial, que realmente no es ni colonial, sino puesto que todo aquí se ha derrumbado. Podemos la siguiente. Federico Marchena es un fotógrafo de origen dominicano que hizo extraordinaria fotografía. Vivía aquí en la avenida 20 entre calles 9 y 10. Tenía su fotoestudio y nosotros tenemos buena parte de la colección de Marchena, como de todos los anteriores que han visto, y es un fotógrafo importantísimo. De esto se trata más que de una perolata sobre los autores, de un acercamiento sobre la creación barquisimetana. Y para ustedes que se están iniciando en la fotografía, tienen que conocer obligatoriamente que estos sujetos existieron. Estos sujetos pisaron las calles que ustedes van a pisar, por las que caminan, por las que ruedan. Ellos fueron autores imprescindibles para el conocimiento de la fotografía. Vamos a ver una siguiente. Esta foto que ya la han visto, él toda la firmaba con un sello de República. Y este también era un fotógrafo muy conocido, Alfonso Alvarado. Tenía un estudio llamado Albamar y estaba en la avenida 20. Barquisimeto tuvo un bullicio fotográfico muy grande. A la gente le gustaba fotografiarse. El principal derredor, el principal placer del barquisimetano era tener en el recibo de su casa fotos de toda su parentela, de su padre, de su madre, de su descendencia. Y eso lo van a conservar y lo van a observar en muchos hogares barquisimetanos. Ahora, claro, en este momento en que la fotografía digital impera, hay cierto desfase en cuanto a toda la conformación de la memoria. Pero en ese momento, estos fotógrafos
reivindicaban el papel de la memoria, traduciendo la presencia de los seres inmaculados de esta familia en retratos que estaban presentes en todo, en las salas, en los recibos, en los comedores, en las casas. Podemos ver el siguiente. Alfonso Castillo Lara, también conocido como Castel, era un extraordinario fotógrafo. Su hijo, también César Castel, fue muy buen fotógrafo. Gracias a él nos legó la colección de su papá. Bueno, ustedes saben que en algunos momentos uno dice, bueno, ¿qué género de regalo, de obsequio puede representar la fotografía? A veces son complejos. Cuando César nos invitó a Guillermo González y a mí a recibir la colección de su papá, nosotros nunca pensamos que íbamos a recibir algo así como 80 cajas con 190.000 negativos de muy diversos formatos, placas 9x12, negativos 120, negativos 35 milímetros. Y realmente tenemos ya, les voy a decir, desde el 2008 hasta hoy, y no hemos terminado de digitalizar esa colección. Es complejísimo y muy costoso, puesto que requiere de una gran inversión y de mucho denuedo, mucho trabajo. Podemos ver el siguiente. Esta foto es de Castel. Esta foto aparece el doctor César Isacura, expositor de obras allá en la fototeca de Barquisimeto junto a su esposa y a Críspolo Benítez Fonturbe. En el bautizo del hijo del fotógrafo Castel. Él es el que hace las maquetas. Él mismo hace las maquetas. Por eso lo quise traer, para poderlo vincular con todo un hecho que en algún momento aspiro que vayan, porque ustedes por obligatoriedad van a tener que ir a la fototeca. El jueves vamos a tener que ir, chicos. El jueves que viene. Sí, van a tener la oportunidad de escuchar a un estudioso de la fotografía de primera mano, que les va a contar cómo se forma una colección de fotografía, cómo las conservan, cómo las preservan y cómo las describen. Porque una cosa es que ustedes guarden. No, pero es que si no construyen la historia, no funciona. Porque ¿qué vamos a hacer amontonando y amontonando que esto que no sabemos de dónde viene, que no lo podemos identificar? La diferencia radica en que todo esto está identificado, aglutinado, conformado, le da pie a una colección, le da valía a la vida, le da valía a la fotografía, reivindica el documentalismo y reivindica además la tenencia de la memoria, porque las memorias tienen que estar identificadas. Imagínense que yo les venga acá con toda esta perolada y digo, bueno, este fue un fotógrafo fulano, la verdad es que no sabemos, este tiene que haber llegado en ese momento, o este es un planetario, no sabemos si viene de Marte o de México, de dónde, pero resulta que esa construcción de la memoria está también circunscrita a un estudio de toda la obra de estos autores, y por eso la fototeca no es un simple centro de acopio, es un centro de estudio, de difusión y de conservación de la memoria. Y eso le da carácter también. Y eso les tiene que dar carácter a la obra de ustedes. Ustedes en el futuro, ustedes no pueden andar tomando fotos como locos. Ustedes tienen que también tener una libreta de apuntes, tienen que tener una referencia de lo que están haciendo, tienen que anotar. Eso es muy importante, que no se les olvide escribir. El facilismo también, que significa las panaceas de toda la época tecnológica, nunca va a suplantar la memoria. La memoria va a prevalecer siempre, siempre. Y va a prevalecer en ustedes mismos, porque ustedes también están construyendo hoy. Están construyendo la historia. Y mañana, esto que estamos haciendo acá va a ser la historia propia de ustedes. Podemos ver la siguiente. Para mí, Alirio José Cigala Venegas es el primer Premio Nacional de Fotografía de Venezuela. En 1995 se instituyó, en 1990 se instituyó el Premio Nacional de Fotografía. Y Cigala viene a ser, de verdad, un orgullo para el Estado Lara, puesto que fue el primer Premio Nacional de Fotografía concedido, no solamente, vamos a estar claros, se le concede a la obra del autor. Y Cigala fue un personaje fundamental en la historia de la fotografía. Esto es un autorretrato,
Esto es muy importante, esto es un autorretrato. Podemos ver el siguiente, que aquí aparece un retrato de él, una fotografía de Rómulo Betancourt, que la logró, por cierto, un mes antes de la muerte de él en Nueva York. Estaba Betancourt en Nueva York y Cigala se trasladó allá para documentarlo. Esta es parte de esta memoria que les he querido sintetizar, puesto que la memoria del Estado Lara abarca algo así como unos 480 autores fundamentales. Pero si pudiésemos sintetizarlo, yo creo que en este momento nosotros podríamos estar hablando que en el Estado Lara del siglo XIX a hoy han estado activos unos 1.200 fotógrafos. 1.200 fotógrafos. Pero con esto he querido caracterizar a él. Podemos ver, yo creo que hemos llegado ya. Este es José Jesús Jiménez Clave. Esta es una fotografía que le tomó Jesucristo. Jesucristo es uno de los socios de la fototeca, para que vean que la fototeca está muy vinculada con el tema religioso y pagano. Pero es Orlando Pérez, que todo el mundo le dice Jesucristo. Y bueno, hizo esta foto de José Jesús Jiménez. Fue el fundador del Fotociniclub Barquisimeto, uno de los fotógrafos, que acá en Barquisimeto hubo un fotociniclub, como lo hubo en Maracaibo, lo hubo en Caracas, y es muy importante, y es una obra y un referente extraordinario, puesto que este cineclub era una especie de circa que se reunía en el momento y decía, mire, está nevando en Mérida, y ellos se montaban en sus trastes, que eran unos camacuanes enormes del año 46, y salían corriendo para Mérida a fotografiar la nevada. Le decía, mira, hay un oleaje muy grande en Tucaca, y se montaban los 6, 8 en 2, 3 carros y salían a fotografiar también el oleaje. Y eran documentadores, no solamente del espacio urbano, sino de la nación. Y esto es también ejemplo de lo que es una escuela de fotografía. Porque una escuela de fotografía no es simplemente una concentración de prácticas, de exhibición de cámaras, de voluntades, sino también de denuedo, de búsqueda por el lenguaje propio. De aquí vamos a saltar a una demostración que les quiero hacer. Dentro del trabajo que realizamos en la fototeca, vamos en el otro, nosotros a cada autor le dedicamos particular estudio. Y en este momento la fototeca cuenta con 32 fotolibros de autores barquisimetanos. Aquí lo van a ver, por ejemplo, esta es la maqueta de un libro llamado Las Tres Ciudades de Enrique de Lima, que se lo propongo. Los fotógrafos tienen que buscar construir también discursos. Y los discursos tienen que estar fundamentados en textos, en consonancia, en estudio, en indagación. Enrique de Lima Domínguez es un fotógrafo extraordinario, nació en San Felipe, se formó en Caracas y terminó en Barquisimeto. Esto es un fotolibro. Eso lo preparamos en la fototeca. Esta edición es del 2014, imagínense. 11 años, estaban ustedes muchachitos, todos realmente. Pero esta es la confluencia de un grupo enorme de personas que hacen posible este trabajo. Hay una investigación previa que traduce el espacio que habitaba el fotógrafo, dónde se inició, dónde nació, sus relaciones familiares, su entorno. Y aparte de eso, cómo fue desarrollándose como fotógrafo, qué influencias tuvo. Si quieres, síguelo para abajo para mostrarle la fotografía, su familia, su entorno, las influencias, puesto que fue masón, y hay un estudio sobre la masonería y la fotografía que es muy importante. En este momento, en Francia, hay un movimiento en boga para vincular la masonería con la fotografía. En este momento, nosotros hace 11 años realizamos un estudio sobre esa influencia. Entonces, no les quiero decir que somos unos adelantados, no, estamos al ritmo del movimiento, ¿verdad? Que es importante. Bueno, pueden verlo. Este fotolibro reúne documentos familiares, reúne no solamente referencia a la influencia de la masonería en la obra de él, que sí la tuvo, sino también los espacios que habitó, porque él estuvo en Caracas, en la esquina de la Bolsa a la Ceiba, estuvo allí,
estuvo allí, su mamá montó una pensión, la pensión de Lima, y allí él se formó, hizo estudios de laboratorista clínico, y de allí partió su interés y su vinculación con la fotografía y el cine. Este trabajo viene a reivindicar el papel de la investigación. Bueno, fotogramas de las películas en que actuó. Fíjense, en Un galán como loco de 1928, lo que les decía, cuando Amable Cordero estaba haciendo los milagros de la Divina Pastora, estaba trabajando con los hermanos Rivero en Caracas, haciendo cine mudo también, cine silente. El relicario de la abuelita. Esto es un estudio sobre toda la obra de Enrique de Lima, sobre la filmografía, sobre la fotografía, y que van a ver, porque el texto es algo latoso, si estamos por hacer un término. Aquí quedaba su fotoestudio. Aquí en esta escalinata está actualmente el Teatro Juárez. Y la Francia estaba al frente, ahí quedaba el fotoestudio de Lima. Puedes ir hacia abajo. Aquí aparece él con su esposa. Por cierto, su hijo es un gran cocinero, un gran chef, Enrique de Lima. Charcutero, sí, choricero le dicen también. Aquí hay una tendencia. Y masón. Claro, masón también. Aquí hay una tendencia con el fotochoricismo, Guillermo. Hay muchos choriceros que son fotógrafos. Eso es una particularidad. Y bueno, hay el edificio en la Francia, donde estuvo su fotoestudio. Si quieres, seguimos. Bueno, esto sí es importante. Esa era la época en que los fotógrafos preparaban sus químicos, sus reveladores, sus fijadores. Aquí están las recetas que utilizaban para ser fijador. Eso es de su puño y letra. Eso fue también parte de la obra recuperada de él. Aquí estaba su fotoestudio, y eso es la carrera 19 entre 25 y 26. Aquí está la sede de la Corporación de Turismo, aquí está el Teatro Juárez. Este edificio ya no existe, hay un centro comercial allí. Bueno, aquí lo pueden ver de otro ángulo, como era el Teatro Juárez, el edificio de la Francia y actualmente lo que llama la Corporación de Turismo. Y luego van a ver, aparte de todo el estudio, viene también ya un apéndice con toda una selección de fotografías que recuperamos a partir de placas y de negativos originales. Autorretratos, si quieres sigues, autorretratos, su madre. Casi toda esa fotografía la tuvimos que restaurar. Su hermano, que murió en un accidente aéreo. El hospital Vargas, que las fotografías de Enrique de Lima están en el archivo histórico de Miraflores. Por esto que les digo, la connotación, lo importante del fotógrafo. Entonces, que lo tienen que conocer porque sí, porque es inevitable, porque una persona cuyas obras las conserve la nación venezolana en sus principales archivos y haya vivido y ha desarrollado su obra aquí, la tiene que conocer, porque sí. Su esposa, fotografía colorizada. Esto no era fotografía en color, él la coloreó. Su hijo, el charcutero, su hijo. Ya lo voy a decir. Sí, Enrique. Su secretaria, su asistente. Miren la delicadeza de ese retoque. Díganme ustedes creen que allí no se componen tantos elementos, pero eso es una pasión realmente por la imagen. Allá hay un constructo de elementos, no solamente el dominio de la fotografía, el dominio del color, el dominio de elementos, porque más complejo que hasta pintar una propia obra. Actores de sus compañeros de su película, su maestro Rafael Dalmau, también vestido de Rosa Cruz y de masón, Carmina Guevara, que fue el primer fotógrafo oficial del ballet Carmina Guevara, también esa característica, actrices y personajes con las que trabajó, sus nietos y sus sobrinos.
Todas esas fotografías a color son colorizadas a mano. Y estas son miradas. Por cierto, esta es Elsie Álvarez también. Sí. Esta es muy simpática porque fíjense, aparece con un moño y va a ver la siguiente. ¿Ves? Y aparece con criniera. Es la misma modelo. Fotografías, estas son impresas en madera. Eran técnicas muy complejas. Estas Dora Cuero, que la hemos recuperado. Coquito, que era bailarina del ballet de Carmina Guevara, también colorizadas. Publicidades para la leche Prolaca. Fotografías colorizadas del ballet. También fotografías colorizadas del ballet. Y un repertorio fotográfico que engrandece, le da carácter a la obra de este referente de la fotografía venezolana y que es orgullo para el Estado Lara haberlo tenido. Yo creo que he hablado mucho y ustedes deben tener alguna duda. Si no la tienen, bueno, bienvenidos aquí a este espacio de Checa. De verdad que sí. Les dejo el espacio, ustedes tienen, es todo de ustedes. Si tienen alguna duda, alguna pregunta. Esto es parte de 26 libros que nosotros tenemos sobre autores locales. Yo tengo una pregunta. Díganme. ¿Cómo consiguieron la foto? Cuando yo empiezo a investigar a los autores del ballet, me doy cuenta de un drama. Llegó María Teresa Álvarez, madre de Carmina Guevara, la bailarina del ballet Carmina Guevara, me dice que ella quiere montar desde hace 17 años una exposición sobre el ballet, pero que nadie le ha prestado atención. Me dice, concha, te propongo un negocio, montame una exposición, porque yo he trabajado con eso desde hace más o menos como unos 30 años, más o menos un poco más de 30 años. Y me propone algo muy simple. Tú quieres la obra de Lima, bueno, mira, yo te voy a dar 22 álbumes de fotografía de él y tú me montas la exposición. Entonces yo me dediqué durante 3 meses a tumbarle esa academia allá y convertírsela en una galería, y ahí salí con 22 álbumes. Me presentó a los hijos del fotógrafo que, ojo, ellos sabían que su papá era fotógrafo, pero ellos tenían una historia que venía del año 47 para acá. Yo no sabía que había hecho su papá del 47 hasta el 1900, donde había nacido. Y yo me dediqué a investigar eso, y a los 2 años los llamé un día y le dije, mira, aquí está tu papá es un pionero del cine nacional, hizo esto. Mientras ellos veían las películas, el papá lloraba, lagrimaba, no sabían que el papá había sido el personaje y la personalidad que era. Y eso ha sido con rigor, con dedicación y con pasión. Yo creo que la cultura y la fotografía es un oficio como cualquier otro, pero tienes que ser riguroso, te tienes que dedicar a él, no es más nada, así de simple. Y así como he conseguido igual lo de la obra de Enrique de Lima. Él murió en 1972. Y tristemente, me da dolor también decir eso, pero toda la colección de negativos la arrojaron al aseo urbano y se la llevó un camión del aseo y desapareció. Lo que existe de él es lo que nosotros conservamos, alrededor de unos 1000 originales. Aparte de lo que existen en casa y en lugares que la conservan. Igual nos ha ocurrido con la obra de Biotaiza, con la ESIGAL, siendo Premio Nacional de Fotografía. Nosotros recuperamos 240.000 originales de él, por encomienda de su hermano. Y luego, producto de un conflicto familiar por herencia, entonces, y todos esos dramas, producto del dinero, bueno, la obra se perdió completa y existe porque la conservamos. Pero es muy complejo. ¿Qué significa para nosotros conservar? Como te digo, te hablo por ejemplo de la obra de Castel, que tenemos que traer fundas especiales porque son películas, son placas 9x12, son películas 120 en formato 6x6 o en formato 35 milímetros, que necesitan cápsulas especiales para preservarlas, ambientes especiales, controles de temperatura, de humedad y control en todo. Y aparte de eso, digitalizarla para que ustedes la puedan ver,
Porque ¿qué hago yo trayéndole un paquete de negativos acá? ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Dónde lo vamos a colocar en este momento donde prena lo tecnológico, donde prena lo digital? Y además donde lo digital es imprescindible para lograr el conocimiento de esta obra. Entonces realmente es un proceso y no solamente ha ocurrido con uno, con otro, sino con buena parte de los autores. Hay unos que son más proclives a preservarla porque tienen más apego, pero casi todos ellos están desaparecidos y la descendencia les huele mal lo negativo porque realmente tienen emanaciones o fueron mal procesados, o les choca conservar cosas que ya las consideran inútiles, puesto que el tiempo también atenta contra nosotros, atenta contra la preservación. Entonces, la fotografía viene a ser un objeto muy pesado. De esa imagen simple se convierte en algo que pesa mucho con la sociedad. Pero a fin de cuentas, merece un espacio, merece también el reconocimiento y alguien tiene que dedicarle y cederle que a través de la fotografía nosotros reconstruimos una historia que son algo más de 150 años, que es la historia de la contemporaneidad, pero que es nuestra historia. Les aseguro que ustedes nunca habían pensado que la Iglesia de la Paz había tenido esa cúpula de tipo gótico. Es más, nada, que les aseguro porque esos son de verdad descubrimientos. Pero no solamente ese descubrimiento, yo los invito a que se acerquen a la fototeca porque sé que van a adentrarse en un universo que les va a traer. Hay una buena colección de cámaras, de equipos, de accesorios que pueden servirles para identificar procesos que los antecedieron y que evidentemente, siendo un poco más engorroso de lo que hoy representa la fotografía digital, existe sí un compromiso único. La fotografía es un lenguaje. Cada fotografía es única. Y esa fotografía los traduce a ustedes culturalmente. Ustedes tienen que forjarse, no solamente en un campo fotográfico, no. Tienen que leer, tienen que ver pintura, tienen que escuchar buena música, tienen que leer y ver mucha fotografía. Los invito. Nosotros tenemos a disposición gratuita más de 7.000 libros de fotografía de maestros venezolanos, latinoamericanos, europeos. Tenemos extraordinarias colecciones y todas son de libre acceso. Claro, dentro del horario que no se nos permite. Pero eso realmente se trataba, esta intervención, de convocarlos, de animarlos y decirles que en ustedes está cada mirada que van a preservar y que van a mostrar en el futuro. Gracias. Y a la orden siempre, de verdad. Consideren que la fototeca es un espacio más de ustedes. Muchísimas gracias, Carlos Eduardo. De verdad que para nosotros es un honor siempre tenerte aquí en SIECA porque aprendemos. Cada charla para mí es una charla nueva y la disfruto muchísimo. Porque como dices tú, conocer la historia nos hace saber a querer más la fotografía. Claro. No, y adentrarse en algo, en un universo que hoy pudiese ser simple, pero mentira, no es nada. Es decir, nada se ha aligerado. Hay más facilidades para disparar y todo, pero hay menos conciencia. Imagínense lo que pasaba un caballero de esto. Cuando ustedes vean los equipos que utilizaban, que tienen que ir a ver algún día, las cámaras con las que retrataba Castel, las cámaras con las que retrataba de Lima, las cámaras con las que retrataba González. Nosotros tenemos esos equipos allá, tenemos películas, tenemos los originales. Ustedes van a pensar, realmente allí se les va a mover el tipo y van a decir, ¿cómo hacían estos tipos que no tenían el chance para hacer los mínimos disparos que ustedes pueden lograr en una cámara digital, sino que tenían que pensar sesudamente, enfocar y dedicar este tiempo para que ese encuadre fuera efectivo y lograr las maravillas que nosotros estamos observando? Porque son, aparte de joyas, un elemento fundamental para el conocimiento de nuestra cultura y nuestra historia. Esto les reivindica
el papel de capital musical. Yo hoy le hice una selección muy particular y por eso lo decía también Marta Cúnchale, que era nuevo, porque también me traje algo muy vinculado al tema musical y a la fotografía, que no se lo había mostrado en ninguna otra ocasión, pero que es muy importante porque lo vincula y ustedes pensarán, ¿y esta ciudad musical viene de dónde? Pues un capricho del Festival de la Voz de Oro, que dice, no vale, que mira, en el siglo antepasado estaba vivo, el mejor homenaje era llevarle una buena serenata, reunir un grupo de doctos y tocarle en homenaje. Y además con instrumentos de primera línea que no por casualidad hicieron vida en la ciudad. Los espero en la fototeca y muchísimas gracias por su atención. Y les invito a que lean bastante.